Con instrucciones del presidente, senador Eduardo Ramírez Aguilar, damos inicio a esta reunión. Informo, senador presidente, que se encuentra con nosotros la senadora presidenta Mónica Fernández Balboa, presidenta del Senado. Se encuentra la senadora Claudia Ruiz Massieu, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Damián Cepeda, la senadora Nancy de la Sierra, la senadora Silvana Bañuelos, todos ellos integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales. Se encuentran también el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile, el diputado Diego Pausén, el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros. Se encuentra, en algún momento se conectará Claudio Prieto de la Asamblea Nacional de Ecuador, Antonio Sánchez, secretario general del Senado Paraguay, Francisco Lainez de la OEA, Fernando Solé de la OEA y el secretario para el fortalecimiento de la democracia de esta misma organización, de la Organización de Estados Americanos, Francisco Guerrero. Entonces, podríamos dar inicio a esta reunión. Senador Ramírez tiene la palabra para dar la bienvenida. Se encuentra la presidenta del Senado, yo le dejaría el espacio a ella para que pueda dar la bienvenida a todos los participantes y al presidente de la Cámara de Diputados de Chile. Se encuentra con nosotros. Adelante, presidenta, por favor. Muchas gracias, senador Ramírez, tan educado y siempre formal. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo, por supuesto, al senador Eduardo Ramírez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, a quien le agradezco mucho este esfuerzo de invitarnos a este encuentro internacional, a las senadoras y a los senadores integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales que nos están acompañando, al doctor Francisco Guerrero Aguirre, secretario para el fortalecimiento de la democracia de la Organización de los Estados Americanos y representante de este importante organismo que participa en esta transmisión, al diputado Diego Pausén, presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, y a los demás funcionarios parlamentarios de Ecuador y Paraguay. A nombre del Senado mexicano, les doy la más cordial bienvenida a esta reunión de trabajo en la que analizaremos algunas de las medidas que han tomado todos los parlamentos del hemisferio para seguir funcionando durante la emergencia sanitaria. De cara a esta discusión de una gran reforma que nos permita tener en México un Congreso digital, queremos conocer la experiencia de otros países a fin de replicar las mejores prácticas internacionales y que el Congreso mexicano pueda seguir cumpliendo sus funciones de forma oportuna y segura y con estricto apego al principio de legalidad. La pandemia ha sido un gran reto de enormes dimensiones para los sistemas de salud pública, para los hospitales y el personal de la salud, pero también ha significado un desafío sin precedentes para las instituciones y los sistemas democráticos. Este tema no es menor y nos obliga a actuar rápidamente para adaptar a las instituciones de la democracia, habilitándolas para responder diligentemente a las necesidades de la población. El momento en el que vivimos podría ser considerado, sobre todo, como una prueba de resiliencia que nos ayuda a adaptarnos para poder sobrevivir con cuestiones que van desde el uso del cubrebocas hasta los cambios en el funcionamiento de los hospitales y nuestra vida cotidiana. Cuando se trata de adaptar ya las normas que rigen nuestra convivencia, la labor del Congreso es vital, es esencial, como le decimos aquí en México. En el contexto actual, muchas leyes deben de ser revisadas y modificadas, ya sea para proteger la vida de las personas, para mejorar el funcionamiento de las instituciones de salud, o bien para intervenir en la economía y proteger los empleos de las personas. Sabemos que la pandemia va a terminar, pero no sabemos cuándo. Y para que la labor legislativa siga desarrollándose,
es preciso adoptar medidas que nos permitan cumplir con nuestras funciones constitucionales sin poner en riesgo a las y los legisladores y al personal que labora en nuestros parlamentos. Aquí es donde la respuesta de los congresos del mundo ha sido muy variada dependiendo de las circunstancias de cada país, pero lo que es cierto es que en casi todos los parlamentos se han acondicionado diferentes mecanismos, diferentes formas, tanto en los recintos parlamentarios como en sus sistemas de funcionamiento, para evitar los contagios desde diferentes aspectos. Y en ese sentido, el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación pues han sido una condición indispensable para la continuidad del trabajo legislativo. Hoy, aquí en México, y creo que también en sus respectivos países, prácticamente todas las fuerzas políticas han presentado iniciativas que en este momento están siendo estudiadas por un grupo plural creado especialmente para la implementación de un modelo, en su caso, que cumpla con los más altos estándares de confiabilidad y legalidad. Por ello, esta experiencia, este intercambio de experiencias y de las acciones que han realizado ustedes en este sentido va a ser muy importante para nosotros, seguramente va a enriquecer nuestra discusión, nuestro debate, nuestro análisis, y por ello, a nombre del Senado de la República, le agradezco a las y a los especialistas que el día de hoy nos acompañan y nos compartirán valiosas experiencias de modernización parlamentaria, de las cuales tomaremos nota para la implementación del Congreso Digital en México. Muchas gracias y que sea para bien este foro. Gracias, senadora presidenta. Senador Eduardo Ramírez. Creo que las experiencias que puedan enriquecer en diferentes parlamentos del mundo, quienes han emigrado a esta esfera de las plataformas digitales, ponen un contexto de trabajo diferente, pero que es muy correcto no parar las actividades legislativas, pero sobre todo entender el momento de lo que estamos atravesando en el mundo. La pandemia llegó para estar un rato muy largo incluso. Estas plataformas nos darán la oportunidad de no tener una parálisis legislativa, de poder avanzar en los temas sustanciales en cada país y sobre todo ir conociendo quienes ya avanzaron en esta materia para que nos den no solamente su experiencia, sino también pueden enriquecer el trabajo que vamos a realizar en los próximos días en una reforma importante para México, una reforma que es un antes y un después dentro del poder legislativo en nuestro país. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores estarán trabajando en las plataformas y sobre todo sacando el trabajo pendiente que tenemos. Estamos a punto de iniciar nuestro periodo ordinario y considero que estos días son fundamentales para enriquecer la propuesta entre todos los senadores. Gracias a todos los participantes y yo creo que hay que darles oportunidad que escuchemos las experiencias de los legisladores que hoy nos acompañan de Chile y de otras partes de América. Muchas gracias, senador Eduardo Ramírez. Se encuentra con nosotros, comenté, la senadora Silvana Beltrones, también ya conectada, integrante secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales. Francisco Guerrero, te cedo la palabra para dar inicio ya con esta reunión. Muchas gracias, Publio, y aprovecho para agradecer todas tus gestiones para la organización de este evento. Quiero saludar a Mónica Fernández, la presidenta del Senado de la República. También agradecer de manera especial a Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales,
por su liderazgo en esta discusión y a todas las senadoras y los senadores que se encuentran presentes, de manera especial a mi amiga Claudia Ruiz Massieu. Mucho gusto verte, Claudia, en este espacio, y un saludo a todas las senadoras. Es claro que en cada una de las difíciles realidades que deben afrontar los países de las Américas como consecuencia de la crisis originada por la pandemia de COVID-19, es fundamental, como nos recordaba la presidenta del Senado, que los poderes legislativos estén activamente involucrados. Lamentablemente, en el comparativo internacional que hemos podido elaborar en la OEA, no todos lo están en gran medida porque no todos cuentan con el andamiaje legal ni con las capacidades tecnológicas para reaccionar oportunamente. Ha quedado claro, y creo que este ejercicio de una comisión del Senado de la República que puede tener un grupo de trabajo de manera virtual demuestra que estar digitalmente conectados es un requisito indispensable para cumplir eficientemente la función parlamentaria en tiempos de confinamiento y de distanciamiento social. En el contexto actual se ha hecho más evidente la necesidad de contar con órganos colegiados que mediante la deliberación, el acuerdo y la negociación alcancen consensos ante esta compleja realidad. De tal forma se hace urgente establecer una agenda común compartida que atienda a la actual coyuntura como una crisis de Estado y no solo como de los gobiernos en turno, independientemente del partido político al que se pertenezca. De igual forma, es esencial trabajar en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, de la academia, de los organismos internacionales, con el propósito de recopilar información sobre la pandemia y sus efectos en el corto, mediano y largo plazo, así como compartir conocimientos y mejores prácticas. También es vital que nuestras instituciones representativas construyan marcos normativos, regulaciones y legislaciones que protejan a las personas más vulnerables, faciliten la democratización de la tecnología, permitan la universalidad del Internet y particularmente puedan empoderar digitalmente a los ciudadanos. Cabe destacar que en la actualidad una persona con acceso a una red social tiene, y lo estamos viendo todos los días, casi el mismo poder de difusión que cualquier medio informativo. No cabe duda que debido a la pandemia de COVID-19, la actividad política y parlamentaria se encuentra en un momento complejo que ha dificultado en buena parte el ejercicio pleno de sus funciones de representar, legislar y fiscalizar. La imposibilidad, en muchos casos material, de muchos parlamentos para sesionar durante la pandemia, tal como lo hacían en condiciones de normalidad, ha tenido impactos en el funcionamiento de la democracia, aunque también hay que decir que la democracia sigue viva, se siguen llevando a cabo procesos electorales, los parlamentos que no tienen una facultad legal para poder hacerlo han buscado soluciones emergentes y, como decía también el senador Ramírez, ya existe con el arranque del proceso legislativo la posibilidad de que varias iniciativas de ley que están puestas sobre la mesa sean dictaminadas a efecto de hacerlas prácticas. La actividad política, hemos podido observar, se ha reducido en varios países a espacios informales. De hecho, gran parte del debate político está pasando ahora por las redes sociales o las distintas plataformas que antes no eran conocidas o utilizadas. Y también hay que decir que si bien esa discusión es bienvenida, la discusión jurídica más importante es la que se da a través de los órganos representativos, dígase la Cámara de Senadores y, por supuesto, la Cámara de Diputados. Este mecanismo de representación es insustituible y por eso debemos encontrar un mecanismo o mecanismos para que se reglamente a través de las iniciativas correspondientes el trabajo parlamentario a distancia. Por otra parte, el confinamiento y el distanciamiento social han generado que el trabajo parlamentario pudiera entrar en algunos países en una especie de pausa, lo cual se ha profundizado como consecuencia del protagonismo de los poderes ejecutivos debido a la necesidad de adoptar medidas de emergencia para hacerle frente a la pandemia y a la crisis originada por el coronavirus. Por todo ello, las distintas fuerzas políticas que representan a los ciudadanos y que tienen presencia en las instituciones legislativas deben encontrar formas de construir espacios de diálogo y fomentar una negociación robusta que garantice en el corto plazo
la protección de la salud, el desarrollo humano y en el mediano y largo plazo las garantías por un desarrollo económico sostenido, inclusivo, más digital y equitativo. Aquí quisiera aprovechar para felicitar al senador Eduardo Ramírez por haber convocado esta reunión, porque es la primera que podemos llevar a cabo desde la OEA con un trabajo asociado a un poder legislativo, en este caso el Senado de la República. Creo que este es el camino a seguir a efecto de que se puedan introducir de manera urgente herramientas disponibles para dinamizar el trabajo y adaptarse a los retos y desafíos que la pandemia nos presenta. Queda claro que mantener las prácticas del pasado y quedarnos atornillados solamente a las modalidades de voto presencial o de presencia física de los legisladores no es ya una respuesta viable, toda vez que, como se decía, no sabemos con claridad cuánto tiempo más pueda durar la pandemia y, sobre todo, con la llegada del invierno y las posibilidades de rebrote, es importante mantener viva la posibilidad de que sesionen los grupos parlamentarios, de que sesionen las propias instituciones del Estado. Bajo la actual coyuntura, queda claro que la tecnología se ha convertido en un aliado estratégico que apoya el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y los esfuerzos para evitar impactos negativos en los sistemas democráticos. Vale destacar que las distintas reuniones e intercambios que a nivel interamericano se están celebrando para identificar soluciones es una posibilidad que debemos continuar. Un ejemplo de ello fue el diálogo interamericano virtual de presidentas y presidentes de los poderes legislativos de Latinoamérica, que desde la Secretaría General de la OEA, conjuntamente con la Asamblea Nacional del Ecuador y el Senado de Paraguay, convocó el pasado 8 de junio a presidentas y presidentes de parlamentos, foros parlamentarios y parlamentos de integración, quienes sí acordaron un plan de acción con 16 objetivos para afrontar los desafíos durante y post la pandemia. A través de este encuentro se conoció que varios poderes legislativos están explorando soluciones para adaptarse a la situación y retomar su función vital, como es sesionar, presentar y aprobar legislación, así como realizar un efectivo control político. Yo ofrezco al Senado de la República, señor presidente de la Comisión, estimadas senadoras y senadores, que Moisés Benamor, que es el asesor especial de la Secretaría en materia legislativa, puede hacerles llegar todos estos materiales a efecto de que formen parte de su proceso de discusión en las comisiones correspondientes. Hoy nos acompañan 3 de ellos, quienes han incorporado ideas, prácticas innovadoras y tecnologías para desarrollar la labor legislativa de manera digital. Agradecemos el acompañamiento del presidente de la Cámara de Diputados de Chile, de su secretario general, del secretario general del Senado de Paraguay, así como del jefe de informática de la Asamblea Nacional del Ecuador. Conscientes de la importancia que tiene el mantenimiento y fortalecimiento del Estado de Derecho, así como del compromiso con el sostenimiento de la democracia para el efectivo ejercicio de la ciudadanía durante y post la pandemia, evidentemente es muy agradecible que el Senado de la República de México y su Comisión de Puntos Constitucionales hayan confiado en la organización para acompañarlos en este proceso de modernización. Es importante también decir, y esto lo dejo solamente como una reflexión desde la circunstancia multilateral, que por ejemplo el Consejo Permanente de la OEA, que muchos de ustedes quizá conozcan su funcionamiento, se encuentra ya funcionando de manera digital. Y esto ha permitido que se pueda sesionar a través de este tipo de plataformas, ha permitido que se puedan aprobar algunas resoluciones y la OEA se ha adaptado a las sesiones de carácter a través de la distancia para poder funcionar. Y lo mismo ha sucedido con la Asamblea General de las Naciones Unidas, que ha encontrado una manera de poder mantener su trabajo. Imagínense ustedes el ejercicio logístico virtualmente imposible de reunir ahora, por ejemplo, a 34 cancilleres para el caso de la Asamblea General de la OEA o en el caso de cientos de países como son las Naciones Unidas. Así que simplemente para concluir, decir que me parece que es una muy buena señal del Senado de la República de México que se esté llevando a cabo esta sesión. Es una gran señal también que se haga un esfuerzo para que se encuentren mecanismos tecnológicos
que permitan la posibilidad de encontrar ya desde la ley, desde la dictaminación de una ley, la posibilidad de que el Parlamento, el Senado, la Cámara de Diputados puedan funcionar. Hemos aprendido a través de esta pandemia, seguramente a ustedes les ha sucedido, yo reconozco, quizá generacionalmente no me correspondía estar tan conectado con plataformas como Webex, como Zoom, pero ahora vemos que todos los usamos a todas horas, en todo momento, y es un mecanismo de comunicación que evita estar aislados desde nuestros domicilios y que nos permite seguir tocando los asuntos nacionales. Así que aquí lo dejaría, tenemos una agenda llena de especialistas que nos van a poder compartir sus experiencias y por supuesto que queda la Secretaría de Fortalecimiento para la Democracia a disposición de la Comisión, del Senado de la República, de las senadoras y de los senadores para brindar la asesoría técnica que en algún momento ustedes pudieran requerir. Estoy muy agradecido por la posibilidad de poderme dirigir a las senadoras y a los senadores y estoy seguro, Publio, que a través de tu esfuerzo y de tu entusiasmo encontraremos la manera de seguir contribuyendo con el trabajo que se lleva a cabo desde la Comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Claro que sí, agradecemos tu participación y el acompañamiento de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos. Comento a la Asamblea que el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, tiene un problema para ingresar a la plataforma. Estamos procurando solucionarlo y mientras tanto, para continuar con el programa, daría la palabra a Miguel Landeros, que es el secretario general de la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile. Miguel, adelante. Hola, buenos días, un gusto. Primero saludar a la señora presidenta del Senado de México, a todas las senadoras y senadores que se encuentran presentes. No puedo dejar pasar, dar un cariñoso saludo por tu intermedio público a mi amigo, el doctor Garita, a quien conozco demasiados años, que ya es una institución ahí en ese bello edificio que tienen en el Paseo de la República, que me ha tocado más de alguna vez visitar. Y también por tu intermedio darle mis cariños a Graciela Báez, a quien también tengo el gusto de conocer de hace algunos años. Así que nobleza obliga a grandes amigos que me han atendido muy bien cuando voy a México. Bueno, y lo mismo a saludar a mis colegas, Antonio, que no lo conozco personalmente, Antonio Sánchez, pero que tenemos varias reuniones pendientes. A Claudio Prieto no lo saludo porque lo hemos visto en todos los webinars y todas las reuniones desde el Ecuador. Decir que nuestro Congreso ha estado tratando de colaborar a través de dos instancias, la Unión Interparlamentaria Mundial, ¿no es cierto?, que preside la senadora Cuevas, ¿no es cierto?, de México, a quien también tengo el gusto de conocer y saludar, y a través de Parlamérica, que nosotros tenemos una vicepresidencia, lo que es Parlamento Abierto, y donde hemos hecho muchos trabajos con México también a través de seminarios virtuales, y que en el caso nuestro, el diputado Javier Macaya tiene una vicepresidencia en el tema de transparencia, que ha permitido mucho de estos contactos. Yo me gustaría compartirles una pequeña presentación, si me lo permiten. Vamos a ver si nosotros trabajamos con Zoom normalmente, así que comprenderás que para nosotros es un poquito más complejo usar Cisco, no es la plataforma que elegimos. Y por lo tanto, si no puedo hacerlo, ustedes me van a tener que perdonar y van a tener que, desafortunadamente, solo escucharme. Parece que no la estoy pudiendo compartir, así que voy a tener que, desafortunadamente, después se las dejaré, la voy a ir siguiendo. Mire, lo primero que la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado tuvieron que hacer fue tener un acuerdo constitucional de cómo enfrentar el problema de tener conexiones a distancias y diputados presentes en nuestro hemiciclo. Rápidamente, en marzo de este año, logramos un acuerdo que permite las sesiones telemáticas y que, de alguna manera, nos permite cumplir con las tareas constitucionales que la Cámara de Diputados y en el caso del Senado le compete. Estableció algunas normas básicas. La primera es que el hacer sesiones en esta manera completamente telemáticas
o de manera mixta, tiene que tener un acuerdo por los 2/3. En el caso de nuestro se llaman jefes de comité, en otros lados se llaman junta de portavoces, hay distintos nombres, pero son, ¿no es cierto?, los jefes de los grupos políticos con representación parlamentaria. Se trata de una norma transitoria de la Constitución que va a durar solo mientras la pandemia se encuentre ¿cierto?, en estado de emergencia o catástrofe en el caso de nuestro país, y que permite a ambas cámaras adoptar sus acuerdos de manera independiente. Si bien es cierto, tenemos normas similares entre el Senado y Cámara, siempre hay, en todos los congresos bicamerales, siempre hay particularidades y quisimos dejar que cada una de las cámaras esas particulares las tratara de manera especial. Y se aplica tanto a las sesiones de sus plenos y comisiones. Eso es brevemente lo que fue el acuerdo político. Posteriormente vino lo que es la adopción de tareas administrativas para lograr la conexión. Chile es un país muy angostito, pero es muy largo. Tenemos, ¿no es cierto?, muchos kilómetros, más de 3.000 kilómetros entre Arica y Punta Arenas, y teníamos que conectar parlamentarios que iban desde Arica a Punta Arenas. Y ahí tiene que ver con algunas cosas que son propias de las capacidades de los países. Afortunadamente, en el caso nuestro, tenemos una muy buena conexión de Internet con muy pocos puntos ciegos, y eso hace que prácticamente todo nuestro país tenga una muy buena conexión. Esto lo digo porque no es la realidad de todo el mundo, yo entiendo. Cada país ha tenido un desarrollo digital distinto. En el caso nuestro, afortunadamente, había sido antes de la pandemia con mucho énfasis, con planes y con tareas propias, ¿no es cierto?, de nuestros gobiernos. Y lo primero que había que hacer era ver cuáles eran las plataformas que fueran compatibles con los sistemas que ya teníamos. Porque la verdad es que debo reconocer que, si bien es cierto, nosotros empezamos los primeros síntomas de la pandemia en febrero de este año, nos demoramos menos de 30 días en tener todo listo para poder empezar a sesionar de manera telemática. Pero eso obedece a un plan que venía desde muchos años atrás, y que había permitido establecer los protocolos y los procedimientos para las conexiones digitales, con otros fines, porque no era precisamente la pandemia. Entonces habían pupitres digitales, habían escritorios virtuales, habían oficinas virtuales que estaban funcionando, y eso habían que, de alguna manera, conectarlos con las nuevas tecnologías. Yo creo que en esto Brasil fue bastante referente de nosotros, no solo en el cómo ellos enfrentaron el problema, sino que además con la prontitud que lo hicieron, porque hemos tenido con ellos un trabajo conjunto y un desarrollo importante. Y lo mismo Ecuador, con quienes hicimos las primeras reuniones por allá por febrero, para poder de alguna manera tener planes similares y comunes. Y la primera decisión era cuál era la plataforma que íbamos a usar para poder conectarnos digitalmente. Hay 4 o 3, las más importantes a nosotros. Hay de software libre, ¿no es cierto?, y hay otras que son de software pagado. Nosotros optamos por Zoom, revisamos Webex, esta de Cisco, y también la de plataforma de Microsoft, es bastante conocida, y también usaba Teams, que lo usan mucho. Y fuimos haciendo un análisis ¿no es cierto?, una FODA de cuáles eran las fortalezas y cuáles eran las debilidades de cada una, y para nuestros sistemas la forma de integración era más práctica Zoom, y optamos por Zoom. Bueno, Zoom y todas estas plataformas tienen virtudes y defectos, ¿no es cierto?, y los técnicos podrán explicárselas, y que la decisión ya más bien administrativa tendrá que ver cuál de esas plataformas llenan mejor las necesidades de cada uno de los países. Y la segunda gran tarea era nuestro sistema de votación, poderlo integrar para que pudiera votarse desde cualquier parte del país. Hoy día yo puedo decir que se puede votar, en el caso chileno, de cualquier parte del mundo. Y aquí también hay 2 formas. Una es conectarse a los curiles o los pupitres electrónicos en la medida que lo tengan desarrollado, como lo hace, por ejemplo, Ecuador, y que seguramente Claudio Prieto lo va a explicar con mucho detalle. Y la otra forma era la que optamos nosotros, y el sistema que también optó Brasil, que era con dispositivos que usaban en distintas plataformas o sistemas electrónicos. En el caso de nosotros optamos por el teléfono, porque el teléfono
hoy día tiene algunas virtudes. Primero, tiene, ¿no es cierto?, distintos sistemas de reconocimiento de quienes los ocupan, tiene una, entre comillas, clave, ¿no es cierto?, tiene una conexión digital que es única y se puede rastrear en cualquier parte del territorio chileno, y hoy día en un teléfono se puede en realidad rastrear en cualquier parte del mundo. Y lo que hace esta plataforma es que le envía a cada uno de los parlamentarios que están conectados cómo ellos manifiestan su voto a través de un sistema de minutas de votación. Y yo no quiero entrar en el detalle de cómo se hace específicamente, porque me llevaría tal vez horas a explicar, porque tiene que ver con el sistema de votación que tienen los países y que es distinto según, ¿no es cierto?, la reglamentación interna. Pero muy fácil para hacerlo de manera más sencilla la explicación. Nosotros tenemos votaciones generales, ¿no es cierto?, y votaciones en particular, en el caso del Pleno, y lo mismo en comisiones, y por lo tanto necesitábamos una aplicación en que los parlamentarios pudieran votar las enmiendas en general, o también, perdón, los proyectos en general o las enmiendas en particular. Y el sistema nuestro lo permite, es decir, ellos saben exactamente qué están votando, hay un segundo sistema de respaldo, el sistema tiene la seguridad necesaria para que podamos identificar que quien vota es efectivamente la persona del parlamentario, y eso después queda registrado en un sistema que es de tipo blockchain, en el cual hay cadenas o secuencias de votaciones que no pueden ser alteradas. Y después están todo lo que es la formalización de las oficinas virtuales. Habíamos desarrollado firma digital con nuestros parlamentarios desde hacía muchos años, pero aquí hay una cosa que cuesta romper. La política tiene códigos, y uno de los grandes códigos de la política es que se hace mirándose a los ojos. Entonces es muy difícil mandarle una nota a un parlamentario, aunque sea a veces del mismo sector político, para decir, mira, ¿por qué no me firmas este proyecto si eso no tiene una conversación o algo, ¿no es cierto?, al cual estamos muy acostumbrados, que es en los plenos, en los pasillos. La política es de pasillo, tiene ciertas reglas, tiene ciertos códigos. Y hacer esto en una oficina virtual donde yo hago mi iniciativa legal y la comparto con otros colegas es un poco frío, entonces, porque no hay esa discusión propia, ¿no es cierto?, de las conveniencias a veces y de la oportunidad. Y por lo tanto, si bien es cierto, teníamos la oficina virtual desde hacía mucho tiempo, no la habíamos podido formalizar porque la verdad era mucho más fácil en el Pleno ir consiguiendo la firma y después a través de sistemas, ¿no es cierto?, de papel, presentarla, porque además hay toda una ceremonia, ¿no es cierto? Yo llevo ese gran proyecto de ley a una oficina interna del Congreso con toda la prensa, y bueno, y esto le quita todo el glamour, porque esto es, aprieto un botón, aparece mi firma electrónica, meto una clave, y se pierde mucha, ¿no es cierto?, de esa, un poco parafernalia, pero parafernalia en el buen sentido, que tiene la política para que los ciudadanos conozcan lo que estamos haciendo. Entonces, un poco, como alguien dice por ahí, los huevos que las gallinas no cacarean, nadie conoce de qué se trata. Entonces, aquí es más o menos lo mismo. Y además había que hacer estas aplicaciones utilizables en comisiones, donde además el trabajo es también muy integrado, muy de intercambio, ¿no es cierto?, muy de piel, diría yo. Perdonen el lenguaje tan coloquial, pero es como, ¿no es cierto?, trabajamos en el día a día. Y eso había que reemplazarlo por una cosa mucho más formal, absolutamente fría, en que yo hacía una invitación, la mando a través de un sistema, etcétera, etcétera. Y por último, vencer la resistencia del enlace con otros órganos constitucionales, como la Presidencia de la República, el Tribunal Constitucional en nuestro caso, e incluso el Senado, con prácticas distintas, con sistemas distintos, y poder ir logrando todos estos avances para que el sistema de alguna manera funcione. Yo quiero hacer una última reflexión en esto, estoy tratando de ser muy breve para acotarme el tiempo. Es decirle que las tecnologías llegaron para quedarse. Es decir, yo no veo que vayamos a retroceder en el caso nuestro en lo que estamos haciendo. Va a tener que un poco tal vez regularse de mejores cosas algunos problemas que hemos tenido. Tienen que haber visto las noticias hace 2 o 3 días, ¿no es cierto?, en el Senado argentino había un senador Bullrich, que él ponía una suerte de pantalla falsa y todo el mundo creía que la persona del senador estaba ahí hasta que le dieron la palabra y se generó toda una dificultad. Bueno, quiero decirle que nosotros hemos tenido, por ejemplo,
también nuestro problema, no está exento. No falta aquel que pone detrás una foto un poco compleja, en el caso nuestro, un diputado que pone la foto de Augusto Pinochet, ¿cierto? Que causa mucho revuelo para nuestra democracia, y se genera toda una discusión hasta qué punto estar en su casa no es una extensión del Pleno, etcétera, etcétera. Lo segundo es que, bueno, les permite a los parlamentarios algo que yo creo que era impensado y soñado, el don de la ubicuidad, porque pueden estar en la sala de sesiones, pueden estar en un programa de televisión, pueden estar en muchas partes simultáneamente, y eso también hay que ver cómo lo regulamos y cómo lo regulamos bien. Nosotros hemos tenido también dificultades. Es cierto que facilita muchas tareas internas en las nuevas tecnologías y agiliza los trámites. Por ejemplo, en mi país, hacer algunas peticiones dentro del Congreso implica juntar una gran cantidad de firmas y eso demoraba antes. Hoy día con la oficina electrónica eso está en 15, 10 minutos porque los parlamentarios desde sus aplicaciones móviles van firmando todo tipo de instrumentos. Hay otro punto que es importante, hay mayor contacto con la ciudadanía porque estas aplicaciones, como bien decía nuestro representante de la OEA, nos permite que todos los ciudadanos que tienen también Zoom, que tienen estas plataformas, puedan acceder a los órganos del Congreso con mayor facilidad. México es un tremendo país, ¿no es cierto? Y esto de tener que movilizarse, no sé, de algún estado más al sur hacia la capital, a pesar de que la Ciudad de México queda bastante al centro del territorio mexicano, pero los desplazamientos igual son complejos. Imagínense en el caso nuestro, una persona que tiene que desplazarse en Punta Arenas se demora 3 horas y media en llegar a Santiago y 2 horas más en llegar al Congreso en Valparaíso, 1 hora y media más en llegar al Congreso en Valparaíso. Esa persona viaja 5 horas dentro del país para poder ir al Congreso. Esto va a permitir que, ¿no es cierto?, los ciudadanos tengan mayor acceso al Congreso y le permita también al Congreso tener mayor contacto con la ciudadanía. Van a venir otras demandas probablemente que el desarrollo de estas tecnologías y su uso masivo va a generar en nuestros congresos. De partida, una mayor participación ciudadana, como he dicho, y un mayor contacto con la ciudadanía, pero también una mayor accountability de lo que hacemos, porque los ciudadanos van a poder estar más conectados a lo que hace el Congreso. Y ahí viene todo el tema del desafío de la representación, porque cuando nosotros, esto tiene dos caras, dos monedas, como va hacia los dos lados. Por un lado está el hecho que la gente, la ciudadanía nos conozca más, pero también está cómo enfrentamos el problema de la mayor participación de los ciudadanos y cómo eso de alguna manera va a erodar, porque lo va a hacer, ¿no es cierto?, el sistema de representación que hoy día tenemos. Porque en el fondo hoy día lo que hacemos es en la práctica, mire, yo represento a un grupo de ciudadanos y voy al Congreso y en el Congreso hablo por ellos, voto por ellos. Bueno, pero ahora ellos pueden también tener una participación más directa y vamos a tener que ver cómo enfrentamos esos desafíos y esas necesidades que la ciudadanía nos va a plantear. Nosotros todavía tenemos un largo camino. Quiero decir que gracias a muchos de nuestros presidentes, incluido por supuesto Diego Paulsen, pero Maya Fernández, Iván Flores y otros, se hicieron un montón de modificaciones internas y adopción de tecnología que nos han permitido estar el día de hoy en las circunstancias en que estamos. Quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias por el tiempo que me han brindado y espero que les haya podido dar una visión general de lo que nosotros hemos hecho. Gracias, Miguel. El presidente Diego Paulsen sigue con un problema, nos pide le dé la participación a Luis Rojas, que es subsecretario de la Cámara, para que dé su mensaje que tenía por parte del presidente. Luis, por favor, adelante. Gracias, Publio. Un saludo para todos. Voy a hablar a nombre del presidente. La verdad es que yo soy prosecretario de la Cámara de Diputados, vale decir, la segunda autoridad después de Miguel Landeros en la materia administrativa. La minuta que tenía el señor presidente, quien me pide que les entregue las excusas del caso, no le ha sido imposible poder contactarse con ustedes. Tenía muchas ganas de compartir experiencias.
Estimado señor Eduardo Ramírez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, estimada senadora Mónica Fernández, presidente de la mesa directiva del Senado de la República. También saludo al senador Ricardo Montreal, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Siempre para nosotros los chilenos es un placer compartir con parlamentarios de un país tan amigo de Chile como lo es México. También deseamos agradecer de manera especial a la Organización de Estados Americanos por gestionar esta invitación, en particular a nuestro amigo Moisés Benamor, que es el jefe de la sección de apoyo a las instituciones representativas de la OEA. Como siempre, uno trata de mirar el lado positivo de las cosas. Hay que señalar que esta pandemia nos ha permitido contactarnos, compartir experiencias, aunque sea de manera remota, con diversos parlamentarios a nivel continental y mundial. Y valoramos especialmente los intercambios de experiencia con diversos países de nuestra América Latina. Qué duda cabe que esta terrible pandemia ha representado un tremendo reto para todos nuestros países. No solo hemos debido fortalecer el sistema sanitario, porque para todos lo más relevante es la vida y la salud de las personas, pero también nos ha obligado a buscar fórmulas, a hacer grandes esfuerzos para ir en ayuda de la gente que más necesita en estos instantes. Hay mucha gente que ha perdido su trabajo en las cuarentenas, las imposibilidades de movilizarse, y la baja de ingresos de muchas empresas ha hecho que muchas personas hayan perdido su trabajo o que hayan disminuido notoriamente sus ingresos. No obstante, este no ha sido el único desafío al que nos hemos enfrentado, ya que fue necesario multiplicar los esfuerzos para que, pese a la gravedad de la situación, siguieran funcionando nuestras instituciones del Estado. Desde la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, establecimos desde el minuto 1 que nuestra prioridad era garantizar que el trabajo legislativo siguiera funcionando. Para tales efectos se lograron una serie de acuerdos entre los distintos sectores políticos que vale la pena destacar. En primer lugar, en el mes de mayo aprobamos una reforma constitucional que nos ha permitido sesionar por medios telemáticos cuando no ha sido posible reunirnos de manera presencial, ya sea total o parcialmente. Todo esto producto de ser declarados cuarentena sanitaria o estados de excepción constitucional por calamidad pública, que implicara un grave riesgo para la salud o la vida de los habitantes del país o de alguna de las regiones. Con el fin de que todos los sectores políticos se sintieran representados en la toma de decisiones, se dispuso que para sesionar de manera telemática se requería el acuerdo de al menos 2/3 de los grupos políticos representados en nuestra corporación. También aprobamos un reglamento que contiene reglas especiales para desarrollar de manera segura y eficiente tanto las sesiones del Pleno como las sesiones de comisiones. Hasta la fecha, para algunos números que les puedan servir para ver cómo hemos estado trabajando, se han efectuado 664 sesiones de comisiones por vía telemática, 46 sesiones del Pleno, se han efectuado 1.184 discursos de diputados de manera remota y ya son más de 37.000 votaciones efectuadas a distancia en una aplicación especial que preparó para los diputados de nuestro departamento de informática, al que hizo referencia Miguel hace algún rato. Debo destacar que también establecimos rigurosos protocolos de seguridad sanitarios para que tanto diputados o funcionarios que asistieran de forma presencial pudieran realizar sus labores de manera segura. Desde el primer minuto, lo que se hizo en nuestra Cámara es que todos aquellos funcionarios o parlamentarios que tuvieran enfermedades preexistentes o fueran grupos de riesgo, se quedaran en sus casas para poder sesionar a distancia. También, ahondando en lo que señalaba nuestro secretario general, hemos creado una oficina de partes virtual para poder recibir todos los documentos oficiales que llegan a la corporación. Recibimos más de 70 mociones, 83 proyectos de acuerdo y resolución, además de innumerables enmiendas a los proyectos en tramitación. Se implementó la plataforma de oficio de fiscalización que permite digitalizar estas comunicaciones con el Ejecutivo, lo que esperamos genere respuestas más rápidas y, por tanto, una comunicación más eficiente entre los poderes del Estado. Durante este año, la Cámara de Diputadas y Diputados ha reafirmado su compromiso para despachar los proyectos de ley que den un alivio a las familias y a nuestros emprendedores en base a la red de protección social que ha impulsado el presidente Sebastián Piñera. Como es posible observar,
Hemos seguido cumpliendo nuestra labor legislativa y de control político a pesar de los problemas que una situación como la pandemia nos ha traído. Sin embargo, estamos convencidos que nada reemplaza las relaciones humanas, el contacto entre las personas. En política, este vínculo personal es especialmente sensible cuando se trata de construir acuerdos en temas relevantes para el país. Por lo mismo, espero que podamos volver pronto a la normalidad y retomar este contacto, esos vínculos, esa cercanía que no solo es relevante en política, sino que es la base de la convivencia entre las personas. Es lo que ha querido hacerles llegar como mensaje el presidente, el señor Diego Pausel, y reitero las excusas que les expresa por el hecho de que le ha sido imposible contactarse con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Rojas. Tiene el uso de la palabra Claudio Prieto, de la Asamblea Nacional de Ecuador. Muchas gracias, buenos días con todos. Un cordial saludo, pues, y en representación del ingeniero César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, pues, un saludo especial al Senado de México, en particular a sus dignatarios, a su presidenta, la senadora Mónica Fernández, y a todos los senadores que se encuentran presentes. Un especial saludo. Pues igualmente a la OEA, un agradecimiento por coordinar la participación y la invitación a este evento. Y igualmente un saludo cordial, pues, a nuestros amigos, a nuestros colegas del Congreso de Diputados de Chile, en especial a Miguel. Para nosotros, pues, es realmente muy, muy importante que nos hayan invitado a esto y poder compartir nuestra experiencia en esta crisis, en esta pandemia. Y a pesar de que, pues, soy un representante del ámbito informático, realmente hemos organizado una presentación en el ámbito general y en el contexto amplio que tiene que ver con la implementación de sesiones virtuales y de la gestión parlamentaria en modalidad de teletrabajo. Es por ello que quisiera compartir con ustedes una presentación. Voy a intentarlo al igual que lo hizo Miguel, espero poderlo lograr, para poder tal vez mostrar de una manera más gráfica las cuestiones que toca tomar en cuenta en este escenario. Si me habilitan la función de compartir, y con eso... La tienes habilitada aquí. Ok. Estoy presionando el botón, pero no responde. Así que, pues... Medio segundo. Ok. Bueno, para empezar con el trabajo que se ha hecho acá en la Asamblea Nacional del Ecuador, pues, al igual que todos, creo que nos tomó en un momento que no estábamos tal vez preparados o no lo teníamos previsto. En el caso particular del Ecuador, la Asamblea, los miembros del Parlamento se encontraban en el receso legislativo, es decir, cada uno estaba en su territorio, en sus lugares habituales de residencia, ninguno en sus oficinas, y en esa situación se presentó la emergencia, se decretó el estado de excepción acá en el Ecuador, pues, y ninguno de ellos se pudo movilizar a sus oficinas siquiera para tomar algún equipamiento o algún documento que permita facilitar el trabajo. Pues ahora ya creo que tenemos la función. Okay. Estoy activándome. Me disculpa un momento, me dispensa un momento hasta lograr poner en pantalla un documento. Ok, se está cargando el documento. Espero que ya pronto lo puedan ver. Si me pueden confirmar si están viendo un documento en pantalla. Hoy creo que se nos giró. Sí, está en modo vertical. Sí, vamos a tratar de rotarlo.
pues por algún motivo tenemos aquí un pequeño detalle técnico que nos impide rotar el documento. Si alguien tal vez tiene una experiencia en esto, cómo lograr que este documento gire. Oh, wow. Bueno, mientras pues lidiamos con este asunto, les voy a seguir hablando del contexto ecuatoriano. Pues como les comentaba, nos tomó a toda la Asamblea en un tema de receso, pues y eso de cierta manera era un cierto impedimento para coordinar algunas actividades. Pero a pesar de ello, pues efectivamente se trató de coordinar, organizar de la mejor manera el tema. Y quería aquí en primera instancia compartirles cuál es la situación en general del Ecuador. El Ecuador es un país de aproximadamente 17 millones de habitantes. Su capital es la ciudad de Quito, y que es la sede de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional está conformada por 137 miembros de la Asamblea, pues representantes de cada una de las 24 provincias de nuestro país. Está conformado por un Consejo de Administración Legislativa, que está formado por 7 representantes, pues al cual, siendo el principal, nuestro presidente de la Asamblea, que es el ingeniero César Guitardo. Para no distorsionar, voy a tratar de desactivar la presentación, porque esta visualización realmente no nos ayuda para nada. Vamos a tratar de ir hacia esta otra pantalla. Me confirma si tal vez la visualización ahora es mejor. Adelante, ahí está, ya es correcto. Perfecto, ya. Discúlpala. También como, igual que Miguel, habitualmente trabajamos en Zoom, acá en Ecuador también, y con Webex estamos teniendo un poco de complicaciones. Entonces, regresando un poco al contexto del Ecuador, esta es la situación de la Asamblea. Finalmente, todos los 137 asambleístas se agrupan en 13 comisiones especializadas, que son las que hacen el tratamiento específico de los proyectos de ley en su ámbito de especialidad. Con esta estructura es lo que empezamos justamente de manera imprevista y de emergencia a tratar de mantener ese trabajo parlamentario, pues que es muy importante para cada uno de nuestros países. Y a pesar de que lo hicimos en muy corto tiempo, realmente aquí hemos resumido cuáles son las cuestiones básicas que toca analizar, y obviamente mucho en contexto y en acuerdo con lo que ha expresado Miguel Anderos de Chile. Lo básico, lo principal es la viabilidad legal. Si legalmente existe un impedimento a que las sesiones sean virtuales, o existe algún tema muy puntual de que cite un esquema presencial o un mecanismo físico de realización de sesiones o del trabajo parlamentario, pues eso es un impedimento grave para efectuar esa transformación. En nuestro caso, no se encontró ninguna limitación específica que impida que este trabajo, que esta gestión parlamentaria pueda llevarse en el ámbito virtual, en el ámbito digital. Pero sí fue necesario complementar, es decir, como todos conocemos en el ámbito público, solo se puede hacer lo que está prescrito. En ninguna, creo, normativa de ningún país estuvo escrito de manera formal o muy completo que las sesiones puedan ser del ámbito virtual. En nuestro caso no lo estaba. No habíamos tenido la oportunidad siquiera de hacer una reunión de prueba de este estilo. Es por ello que a través del Consejo de Administración Legislativa se estableció un reglamento y unos procedimientos, unas instrucciones de cómo llevar a cabo estas sesiones virtuales, y sobre todo de cómo enlazar a los procedimientos que ya estaban establecidos, es decir, darles una extensión a que estos procedimientos podían ejecutarse también de manera remota, de manera telemática. Con este tema, y sobre todo sustentados en una justificación, porque finalmente para hacer una modificación, una emisión de normativa interna, se requiere una justificación. En nuestro caso puntual, pues se utilizó el decreto de emergencia, el estado de excepción. En base a esto, pues también la Constitución acá en el Ecuador provee mecanismos especiales para algunos procesos. Con estas bases se apuntaló este reglamento de operación, y se empezó ya propiamente la implementación en el ámbito administrativo y tecnológico. Esto pues sin pasar por alto, y que obviamente nuestro presidente ha sido el principal gestor, la viabilidad política, es decir, conseguir ese consenso entre todos los entes políticos y sociales que están representados
en los senados, en las cámaras o en las asambleas, de que efectivamente haya un compromiso por continuar este trabajo legislativo o parlamentario. En nuestro caso particular, pues creo que fue unánime ese consenso porque era necesario mantener el trabajo legislativo, el trabajo parlamentario, y realmente no fue un impedimento, no hubo oposición de actores políticos sociales a que esto pueda realizarse. Y obviamente con un liderazgo adecuado por parte de las autoridades de la Asamblea Nacional, pues se logró ese apoyo y se logró la participación sobre todo de los miembros de nuestra Asamblea Nacional en este proceso. Pues como experiencia o como comentario general, en las reuniones presenciales no teníamos por lo general más allá del 90% de quórums, pero en estas sesiones virtuales tenemos el 98% de quórum y a veces el 100% de quórum, es decir, existe una participación mucho más activa de los miembros del Parlamento, los miembros de la Asamblea. Y finalmente está la viabilidad tecnológica. La viabilidad tecnológica obviamente tiene que ver con, como casi en todos los casos, con la situación particular de cada institución, en este caso de los parlamentos. Cada parlamento tiene distinto grado de implementaciones tecnológicas, distintas herramientas, distintas tecnologías y marcas en general. Pues aquí lo que se hizo es justamente, como mencionaba también Miguel, buscar la compatibilidad de herramientas, buscar herramientas que sean mucho más adecuadas a nuestro entorno informático, a nuestro entorno operacional, y también herramientas que sean accesibles. Y hablamos accesibles en el sentido de que no sean muy costosas o que sus procesos de adquisición sean muy largos, porque eso obviamente pues ya dilata el proceso de implementación. Nosotros particularmente por nuestra estructura optamos por herramientas por lo general de software libre o herramientas de bajo costo, licenciamiento de bajo costo, que nos permitieron adquirirlas muy rápidamente. En algunos casos, pues descargar algunas soluciones de la nube, ajustarlas a nuestras necesidades con el departamento de tecnología de nuestra institución y dar una solución más o menos rápida a este reto que nos supuso la pandemia. Entonces, pues en la viabilidad tecnológica mucho depende de con qué se cuenta, pero herramientas, como pudimos nosotros palpar, herramientas tecnológicas este rato disponibles, hay muchas de distinto tipo y realmente yo creo que eso se va a solucionar, de alguna manera se soluciona. Creo que lo principal es el consenso político, la viabilidad legal y en lo tecnológico creo que siempre hay una solución. Tal vez soy muy optimista porque soy del ámbito técnico. Bueno, y aquí queríamos resumir cuál fue los pasos, la reacción que tuvo ante la emergencia propiamente la Asamblea Nacional del Ecuador. Puntualmente, el 16 de marzo se decretó la emergencia sanitaria. Eso pues habilitó el estado de excepción, se restringió la movilidad, pues y realmente casi todos nos quedamos congelados en nuestras casas, pues y nos movimos inicialmente únicamente para las reuniones de emergencia, como era programar, hacer el plan para establecer este teletrabajo parlamentario. Lo primero que se apuntaló o que se definió como objetivo en la Asamblea Nacional era poder hacer las reuniones. Una sesión creo que es un tema más complicado, pero al menos tener unas reuniones de coordinación por medios telemáticos. Es por eso que rápidamente se buscó una herramienta, se decidió por Zoom. A través de esta herramienta Zoom empezamos los primeros grupos de coordinación con los asambleístas que se encontraban en territorio. Se logró este consenso. Y finalmente se aprobó el reglamento de las sesiones virtuales y teletrabajo en la Asamblea Nacional del Ecuador. Esto el 19 de marzo, a 3 días de decretada la emergencia. Finalmente, se avanzó ya en implantar esta herramienta, esta aplicación Zoom para ya utilizarla formalmente, no solo por la sesión del Pleno, sino también por las comisiones. Empezamos realmente primero en una comisión, hacer las pruebas de conexión, hacer la capacitación remota. Como todos se encontraban en sus domicilios, en sus lugares habituales de residencia, pues no teníamos la posibilidad de hacer capacitación presencial. Se designó un equipo de 10 técnicos de nuestro staff técnico, para que sean los soportes directos de cada asambleísta. Se dividió más o menos 13 asambleístas por cada técnico, para que puedan estar de manera dedicada para brindarles todo el asesoramiento, la capacitación técnica para usar estas herramientas y sobre todo para configurar los equipos.
tal vez me olvidé destacar que en la viabilidad técnica un asunto muy importante es la disponibilidad de conexión y la disponibilidad de equipos. En nuestro caso, la disponibilidad de conexión a Internet pues, es bastante buena acá a nivel del Ecuador, sobre todo en las cabeceras provinciales, pero en cuanto a equipamiento, realmente nuestros asambleístas no todos lo tenían, porque muchos de sus equipos estaban en sus oficinas de la ciudad de Quito y no lo llevaron en su receso legislativo. Entonces, muchos asambleístas no contaban con computadoras, con tablets o teléfonos. Entonces, buscamos una solución. Tanto Zoom como otras herramientas son compatibles no solo con computadoras de escritorio o laptops, son compatibles con tablets o con teléfonos, y eso obviamente hace más accesible el asunto de poder conectarse a la reunión. Tenemos muchos asambleístas al momento todavía que se conectan por teléfono al Zoom y tienen otra computadora para conectarse a nuestro sistema de curul electrónica, que es lo que estamos viendo a continuación. Pero aquí quería destacar justamente este apoyo técnico que requieren, sobre todo por el nivel de alfabetismo digital, que es algo que tal vez olvidé también mencionar en la viabilidad tecnológica, tiene que ver con la conectividad de equipamiento, el alfabetismo digital de cada uno de los miembros de estas sesiones, de los miembros del Parlamento. Entonces, no todos, creo que cada Parlamento, cada Senado agrupa a personas de distinto nivel de alfabetismo digital, de distinta edad y de distinta afinidad con las herramientas informáticas. Es por ello que se necesita un apoyo que les guíe en estos pasos, pues a unos con mayor detalle, a otros con menor detalle, para lograr que efectivamente se conecten y participen a estas sesiones. Avanzando en nuestro caso, una vez que logramos conectarlos virtualmente en una reunión a través del Zoom, el siguiente paso era poder acceder a las herramientas propias de las sesiones. En el caso de la Asamblea Nacional del Ecuador, contamos con un sistema que se llama Curul Electrónica, el cual gestiona el desarrollo de las sesiones del Pleno, tanto en lo que es el ingreso, la autenticación de cada asambleísta, en lo que es la toma de quórum, en lo que es el registro de votación, las votaciones, las intervenciones, es decir, todo lo que sucede en una sesión. Controla todo lo que es el tema a tratar y los distintos puntos que están contemplados en el orden del día. Entonces, lo que buscamos fue justamente un mecanismo que nos permita acceder a este mismo sistema, porque este sistema estaba ya hasta regulado dentro de los procedimientos de la Asamblea, no podíamos usar otro, y lo que buscamos es una forma de cómo ellos podían acceder a este mecanismo. Es por ello que virtualizamos nuestro sistema. Este sistema data del año 2012, no es muy nuevo, por ello que tenía ciertas limitaciones, no es un sistema web, por lo cual tuvimos que virtualizarlo y instalamos una herramienta de acceso remoto, de tal manera que el asambleísta en su equipo de su casa o de su oficina, lo que hace es entrar de manera remota a su equipo virtual que está en el edificio de la Asamblea Nacional, pues, y participa como si estuviera de manera presencial. ¿Sí? Esto nos facilitó completamente la gestión y sobre todo la transparencia, que creo es muy importante, ¿no? Que este proceso debe respetar los principios en general de los parlamentos, pero sobre todo las recomendaciones del Parlamento abierto, la transparencia, el acceso a la información, la participación. Entonces, manteniendo los mecanismos ya establecidos, pues aseguramos esos principios. Y finalmente, se necesita todo un apoyo de gestión documental. Realmente en la práctica los parlamentos trabajan con información escrita, con documentos, ese es su principal insumo, donde se plasman todas las propuestas, todas las ideas. Entonces, habilitar un sistema de gestión documental en línea es fundamental. En nuestro caso, habíamos tenido un avance justo antes de la pandemia, habíamos implementado un sistema de gestión documental con firma electrónica, lo cual permitía ya no solo mover documentos físicos, sino documentos en vía electrónica, y para la pandemia pues fue ideal o nos facilitó mucho el intercambio, la emisión de documentos en formato digital con firma electrónica. Al inicio de la pandemia no teníamos más de 20 asambleístas con firma electrónica, pues, pero ya dado esta crisis y la necesidad, ahora ya contamos casi con el 100% de asambleístas con firma electrónica, adicional a todo el equipo administrativo que tiene que participar en este proceso, pues empezando por el tema de la Secretaría General. Entonces, estos son los componentes que se tuvo que habilitar para que empiece a funcionar el teletrabajo parlamentario en la Asamblea Nacional de Ecuador,
nuestro hito principal fue que el 24 de marzo ya tuvimos nuestra primera sesión plenaria virtual, ¿sí? Es decir, a una semana de decretada la emergencia, ya logramos hacer esta primera sesión plenaria virtual. Y a la fecha, mejor dicho, a 100 días de iniciada la pandemia, este es el resultado del trabajo parlamentario en la Asamblea Nacional del Ecuador. Se han tenido 34 sesiones plenarias en estos 100 días, ha habido 52 votaciones electrónicas, en ellas han participado 705, ha habido 705 intervenciones de los asambleístas, y en comisiones hemos tenido 329 sesiones de las comisiones especializadas. Es decir, refleja claramente que el trabajo parlamentario no ha parado, y más bien, como lo ha manifestado nuestro presidente en algunas entrevistas, se tiene un 40% más de trabajo que de lo que se hacía habitualmente. Es decir, este mecanismo de teletrabajo virtual ha potenciado o ha facilitado las capacidades de tratamiento, y se ha incrementado la productividad, hablemos así, de la gestión parlamentaria. Con todo esto, en este periodo de 100 días se logró aprobar 5 leyes muy importantes para nuestro país. Esto está cortado al 30 de junio del 2019, que se cumplieron 100 días de teletrabajo en la Asamblea Nacional. En base a esto, pues unas ideas, unos comentarios que creemos es importante tomar en consideración. Primero, como les decía, la transparencia. En nuestro caso, aquí les estoy mostrando una pantalla de cómo se ven las transmisiones en vivo, que se hacen mediante Facebook y mediante televisión tradicional, en la cual, por ejemplo, aquí estamos viendo una votación. Las votaciones son en vivo. Lo que está por debajo es nuestro sistema de curul electrónica, en su módulo de votación de voto electrónico, y en línea se va viendo cómo sufraga cada uno, cómo vota cada uno de nuestros asambleístas. Pues y al lado derecho están las imágenes de los asambleístas. Efectivamente, a veces los asambleístas no muestran su video, muestran alguna imagen, pues hay ciertas cuestiones puntuales que considerar, pero finalmente todo esto se está transmitiendo en vivo a la ciudadanía para garantizar la transparencia de los procesos. Es fundamental fortalecer los canales de información. En el caso de nuestro país, de nuestra asamblea, se han mantenido todos los canales de información y se los ha potenciado, porque son los únicos mecanismos que tienen los ciudadanos de informarse, pues ya no pueden concurrir presencialmente al Parlamento. Es por ello que tanto la aplicación Asamblea Ecuador, que entrega información en línea de las sesiones, de las votaciones, como todas las redes sociales y los medios tradicionales, pues han sido un mecanismo muy importante para que la ciudadanía conozca el trabajo que continúa realizando y pueda participar también mediante estos mecanismos, ya que de manera presencial no necesariamente lo ha podido realizar. En cuanto a las comisiones, igualmente ellos interactúan con los actores sociales o la ciudadanía a través de las conexiones Zoom respectivas en cada una de ellas. Y finalmente, para terminar, pues sin no cansarles mucho, aquí tenemos un pequeño bosquejo de ciertas lecciones aprendidas en esta experiencia de implementación en la Asamblea Nacional del Ecuador. Lo principal, por reconocer que efectivamente esto es una dificultad operativa extrema, o sea, nadie creo que lo tenía pensado a este nivel, y realmente nos trastocó muchos planes. Pero también ha sido una gran oportunidad de modernización, sobre todo en el ámbito informático de la gestión parlamentaria. Sobre todo muchos asambleístas eran muy renuentes al ámbito tecnológico, tal vez no compartían mucho esto del parlamento electrónico, pero con esto pues nos tocó, se puede decir, obligados a ir hacia estos aspectos. Lo que mencionaba, que indistintamente de cuál sea la implementación, siempre hay que mantener los principios del Parlamento abierto, la transparencia, el acceso a la información, la participación ciudadana y la rendición de cuentas a través de los mecanismos, en este caso digitales, que se pueden implementar. Mencionar que el teletrabajo parlamentario pues no solo es la reunión o la conexión virtual en la cual se pueda compartir ideas, sino pues va acompañado de un montón de herramientas, tanto de la coordinación de las sesiones, del registro de votaciones, pero también de todos estos sistemas de oficina virtual que se requieren para que los documentos mantengan la legalidad, la conservación y sean adecuadamente procesados y también oportunamente procesados. Todo este proceso de digitalización, pues, como es obvio, pues debe estar claramente sostenido, apuntalado en normativa del país, en normativa institucional, claramente para que no haya luego posteriores reclamos, objeciones
o problemas legales en las actuaciones que se han realizado durante este periodo. El liderazgo político, como mencionaba, pues es fundamental para llevar a cabo este proceso, pues y con agilidad que lo requiere cada uno de los países. Y en cuanto a las aplicaciones, como les mencionaba, pues hay muchas en distinto tipo y que en algunos casos se puede optimizar los presupuestos económicos requeridos. Eso como ideas principales de este tema, pues igualmente quedamos a disposición para cualquier inquietud y sobre todo pues agradecerles por su atención y la oportunidad de participar en esta importante reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Solicitarte que si nos puedes dejar por la vía del correo electrónico esta presentación, igualmente a Miguel Anderos, que la que prepararon ustedes, que no pudimos visualizar, también me la pudieran hacer llegar para compartirlo con los integrantes de la comisión. En ese sentido, tiene la palabra Antonio Sánchez, secretario general del Senado de la República de Paraguay. Antonio, gracias. Antonio, no te escuchamos. Claudio, ¿sigue disponible la...? Sí, por favor, si me puedes cancelar, porque no sé cómo desactivarle esta pantalla, si eres tan amable de cancelarme como... Antonio, por favor, adelante. Buenos días, Publio. Buenos días, señora Presidenta, y en su persona los senadores, legisladores de esa República de México y a los colegas de Chile, a Miguel Landeros, a Claudio Prieto, un afectuoso saludo y mis respetos a todos quienes están participando de esta importante reunión. Bueno, yo quiero ser mucho más puntual en relación a las medidas adoptadas acá en la República del Paraguay. En la región ha sido uno de los primeros países que han tomado medidas sanitarias importantes, como la cuarentena total. En ese marco, el Senado de la Nación, compuesto